Estimados alumnos, buenas tardes. Vamos a comenzar con la unidad temática 4, absorción gaseosa. Esta operación unitaria es lo que se llama de separación indirecta. ¿Por qué esto? Porque acá, si bien aparecen las herramientas que hemos estado trabajando, los fenómenos de transferencia de masa y energía, que se dan fuera de las relaciones de equilibrio que se tienen que generar o que se generan cuando dos fases invisibles se ponen en contacto entre sí para transferirse algún elemento o sustancia que hay en una de ellas hacia la otra. En este caso hay un soluto que viene en una corriente gaseosa y que se difunde a la corriente líquida. Esto está ejemplificado en este pequeño esquema de una torre de absorción gaseosa, en donde por la parte inferior ustedes pueden observar que entra una corriente de gas que vamos a denominar rica en un solvente, que es el que queremos extraer de esta corriente gaseosa. Y por la parte superior sale esa misma corriente gaseosa sin el solvente que ha sido absorbido por la corriente líquida que entra por la cabeza y sale por el fondo enriquecida en ese soluto. También ahí hemos colocado una expresión matemática que nos está indicando el balance de masa total que se genera en esa torre, en donde, como siempre, lo que entra es igual a lo que sale. Entonces, entra un gas rico por abajo y un líquido pobre por arriba, y sale por la parte superior un gas pobre y por la parte inferior un líquido rico. Ese balance de masa está referido por supuesto, al soluto gas, que es el que estamos poniendo en juego en esta operación. En definitiva, es un contacto directo, como decimos, de dos fases invisibles entre sí, en donde hay una absorción del gas por parte del soluto gas por parte de la corriente líquida, y luego, como esto es una operación indirecta, tiene que existir una segunda instancia, que es la desorción o el agotamiento de la corriente líquida del soluto gas, que es lo que andamos buscando obtener. Esto lo vamos a hacer en una etapa posterior. La absorción o la posibilidad de que el gas se difunda en el líquido va a ser manejado o va a depender fundamentalmente de la solubilidad de ese soluto gas en el líquido. Y por supuesto, las dos variables que manejan la solubilidad del gas en el líquido es la presión y la temperatura. Como pueden ver en los dos gráficos que en estos momentos tenemos, la presión, a medida que es mayor, fíjense que la posibilidad de que el soluto gas se difunda en el líquido aumenta. Y a la inversa, a medida que baja la temperatura de la operación, tenemos también también tenemos el aumento de posibilidad de que el soluto gas se difunda en el líquido. O sea, ¿cuáles son las condiciones convenientes de operación? Presión alta y temperaturas bajas. Esto también se puede expresar en función de la presión parcial del soluto gas en la corriente gaseosa y la concentración de este soluto que se ha difundido en la corriente líquida. De esta manera podemos también representar la curva de equilibrio entre las dos operaciones.
entre las dos fases. También lo podríamos representar como las relaciones molares de la corriente gas y la corriente líquida. Relaciones molares, ¿qué es lo que me están representando? Como en el caso de la fracción molar, en donde es una expresión de una concentración, en función del número de moles que trae una corriente de gas o líquido sobre el número de moles totales, la relación molar es una relación entre la concentración o el número de moles, perdón, de uno de los componentes que estamos llevando en la corriente, por ejemplo, de gas, sobre el número de moles de los componentes que no se transfieren. Y también, en el caso de la relación molar en el líquido de un componente, es el número de moles de este componente sobre el número de moles de los componentes que no transfieren o no tienen ningún tipo de interacción con el gas. Esto también se puede expresar en función de las presiones parciales y de las concentraciones, tanto sea en el gas como en el líquido, que es como está expresado en los esquemas que tenemos en estos momentos. Entonces, ¿qué podemos decir? Que la separación de uno o varios de los componentes de una mezcla gaseosa mediante un disolvente líquido de distinta naturaleza a la misma, eso es lo que hacemos cuando hablamos de absorción gaseosa. Ejemplo, cuando hacemos una separación de dióxido de azufre, de dióxido de carbono, de amoníaco, por ejemplo, cuando estamos absorbiendo hidrocarburos aromáticos de gases mediante un aceite mineral. Esta, digamos, estas transferencias de uno de estos componentes, ¿de qué depende? Como siempre, y como hemos estado viendo hasta ahora, de las desviaciones de las condiciones de equilibrio. O sea, tenemos que estar desviadas las condiciones de equilibrio para que haya una cierta fuerza impulsora para que se genere la transferencia, de un coeficiente de transferencia de masa y del tipo de flujo molar, por ejemplo, que estemos observando, que estemos manejando, tanto en el flujo de gas como en el flujo de líquido. Y esto hace que estos tipos de flujo me generen flujos laminares o turbulentos que evidentemente van a cambiar la velocidad de transferencia, siendo mucho mejores la velocidad de transferencia cuando el flujo es turbulento. Entonces, en la fase gaseosa tenemos el componente que se transfiere a la fase líquida o componente transferible. Como decimos, el resto de los componentes pasan como si fueran inertes. Lo mismo en la fase líquida, tenemos un componente que se transfiere o es transferido de la fase gaseosa al líquido y el resto de los componentes trabajan como inertes. Las torres modernas son torres de relleno o columnas de relleno. Antes normalmente todas se trabajaba con torres de plata, pero la eficiencia en el contacto interfacial entre el gas líquido, o sea, entre las dos corrientes que se ponen en contacto para generar la transferencia, se ha mejorado mucho con estas columnas de relleno. O sea, son columnas que están rellenas con ciertos elementos que tienen una forma especial, un diseño de esto. ¿Para qué? Para generar un contacto interfacial muy grande. ¿Por qué? Porque lo que hacen estos elementos es generar flujos que prácticamente son laminares, son moleculares sobre ellos para que el gas prácticamente se contacte molécula a molécula con el líquido que está bajando por la torre. Siempre, por supuesto, trabajan en contracorriente y de esta manera se mejora justamente el área de contacto interfacial entre ellos. Ahora bien, vamos a empezar a ver, o vamos a llegar
a buscar un modelo matemático que nos represente esto que hemos estado charlando. Siempre hemos visto que tenemos un fenómeno físico que representa una transformación, una transferencia o una separación eh, eh, en cada una de las operaciones que hemos estado viendo, cada una de las operaciones unitarias. Este fenómeno hemos tratado de buscarle una representación gráfica de lo que pasa y en función de esto generar un modelo matemático de tal manera de lo que nosotros representamos gráficamente y lo que representamos matemáticamente a través de este modelo matemático sea lo que ocurre en la realidad. Si estas tres cosas son idénticas, evidentemente los resultados matemáticos o gráficos que vamos a obtener son los resultados que vamos a obtener en la realidad. Esto en realidad no ocurre, ¿por qué? Porque normalmente para generar estos diseños gráficos o estas representaciones gráficas y estos modelos matemáticos, asumimos ciertas, ciertas condiciones que tiene que cumplir los fluidos que se están poniendo en contacto, que muchas veces en la realidad no se da. Por lo tanto, obtenemos una expresión matemática y un resultado de la misma, un resultado gráfico, que muchas veces difiere de lo que pasa en la realidad, y para eso existen eficiencias, ¿cierto? O factores de eficiencias para generar justamente eso, que los resultados gráficos analíticos sean los que sean comparables con los resultados reales que obtenemos en los equipos reales que estamos trabajando. Pero tenemos que empezar por lo primero, es representar gráficamente qué es lo que ocurriría cuando una gota diferencial se pone en contacto con una parte diferencial del gas que está subiendo por la torre. Por eso lo agrandamos y lo vemos. Tendríamos un área interfacial por de un lado tendríamos la fase gaseosa y del otro lado la fase líquida. Si estamos suponiendo un estado estacionario, los moles que se transfieren, producidos por la fuerza impulsora de la diferencia de presiones parciales en el caso del gas y la diferencia de concentración en el caso del líquido del soluto que estamos considerando, se podría representar a través de curvas que irían desde el seno del gas a la interfase y del seno del líquido a la interfase. Ahora acá ven, fíjense que hemos hecho una línea continua. Y yo les pregunto, ¿es lógico que nosotros siempre nos han dicho que las unidades de cálculo tienen que ser homogéneas? Y fíjense que en este caso, en el gas, tenemos unidades de presión. Y en el caso del líquido, tenemos unidades de concentración. Por lo tanto, hacer una línea continua significa que estamos homogeneizando las unidades. Y por lo que hemos estudiado, no estaríamos haciendo lo correcto. La realidad es que para hacer esto asumimos un artificio matemático. Nosotros tenemos, por ejemplo, una P sub I, que es la presión del componente I en el seno de la fase 1. Y consideramos que asociada a ella existe o podemos determinar una concentración I sub 0, que sería la concentración del componente I en la interfase, y que está en equilibrio con la presión parcial de ese componente en la interfase. Esto sería una concentración, digamos, es un artificio que estamos haciendo, y que me está dando una unidad de medida de la concentración que no es la que usamos en el gas. Con P sub 0 podemos denominar a la presión del componente I en la interfase. Y luego, si nosotros decimos que C sub I es la concentración del componente I en el seno de la fase 2, o sea, en el líquido, existe o podemos definir una P sub IE
una presión del componente I en equilibrio con la concentración del componente I en el seno de la fase 2, que también es un artificio matemático que estamos haciendo, de tal manera de poder definir una curva, ¿no es cierto?, de concentraciones que van desde el seno del gas al seno del líquido, o medidos en presiones parciales, o medidos en concentraciones. De esta manera, generamos una representación gráfica que nos va a permitir llegar a un modelo matemático muy similar al que nosotros definimos cuando, por ejemplo, empezamos a estudiar las transferencias de calor a través de una pared. Pero ahí no teníamos que hacer este artificio porque, digamos, la fuerza impulsora es la temperatura tanto de un lado como del otro. En cambio acá, las fuerzas impulsoras están representadas en un lado por presiones parciales y del otro lado por concentraciones. Entonces, por eso es que hemos hecho este artificio para seguir adelante y buscar un modelo matemático muy parecido al que ya habíamos encontrado. Entonces, siguiendo con el ejemplo, ¿qué podemos decir? Que el caudal de I desde el seno de la fase gaseosa a la interfase, o sea, si nosotros miramos P sub I y P sub I sub 0, va a ser ¿qué? Va a ser proporcional justamente a el gradiente que hay entre esas dos presiones parciales y por el área. En este caso es una área diferencial de área. Esta proporcionalidad nosotros podemos llevarla a una igualdad multiplicándola por un coeficiente K chico, ¿no es cierto? K sub G sub I, K chico, como les digo, que sería el coeficiente individual y local de I en la fase 1, individual porque se refiere a la fase 1, y local porque se refiere a la superficie interfacial diferencial A. O sea, ¿esto a qué sería equivalente a lo que ya hemos estudiado? Sería equivalente a los H, los coeficientes peliculares cuando transferíamos calor. Lo mismo podemos hacer, pero ahora haciendo la analogía del lado del líquido, y llegando también a un modelo matemático en donde el coeficiente K chico LI es el coeficiente individual y local de I en la fase 2. ¿Sí? Ahora, como estamos en un estado estacionario, también podemos decir que el caudal másico que estamos transfiriendo sería N por diferencial A, va a ser proporcional al diferencial de área por la fuerza impulsora entre P sub I y P sub I sub E. ¿Mm? Referido, por supuesto, a la medición en presiones parciales. La diferencia, el gradiente me lo está dando la diferencia entre las fuerzas impulsoras en el gas y el líquido. Si a esto yo lo multiplico por un coeficiente K sub G sub I grande, saco el coeficiente global y local de I referido a la fase 1, como hacíamos en el caso de calor con el U. Análogamente, podemos hacer exactamente lo mismo, pero ahora midiendo el potencial de los gradientes en diferencias de concentración y obteniendo un K grande L sub I, que sería el coeficiente global y local de I referido a la fase 2. Como ven, obtenemos expresiones muy similares a cuando calculábamos flujo de calor en un intercambiador de calor, por ejemplo, en donde trabajábamos, medíamos ese flujo de calor por H pelicular si trabajábamos con la diferencia de temperatura entre el seno de un líquido y la pared a la que tocaba ese líquido, o trabajábamos con la diferencia de temperatura entre el seno de un líquido y el seno del otro líquido. Esa diferencia de temperatura era el potencial, y ahí usábamos U, que era el coeficiente global. En este caso usábamos H grande cuando trabajamos con esta diferencia de potencial. También la diferencia acá es que tenemos un H grande referido al líquido y un G grande referido al gas. ¿Por qué? Porque acá tenemos dos variables para representar el mismo fenómeno. Entonces lo podemos hacer a través
de las variaciones de concentraciones o a través de las variaciones de presiones. Bueno, como estamos en un estado estacionario, todas estas expresiones las podemos escribir como una igualdad y acomodar y decir que el flujo másico que se transfiere del seno del gas al seno del líquido, yo lo puedo calcular, digamos, como hemos hecho siempre, como un cociente entre el potencial que lo impulsa sobre la resistencia que tiene que vencer. Es lo que tienen ahí escrito. Bien, ¿sí? Ahí tienen expresado, digamos, desagregado lo que habíamos visto anteriormente. Muy bien. Como vemos también, podemos, en función de una curva de equilibrio y un determinado punto en el que se puede encontrar la concentración del gas a transferir al líquido, eso lo podemos definir por un punto tal que tiene que tener una cierta distancia a la curva de equilibrio. Esto nos haría, o podríamos conocer, la fuerza impulsora que tiene esa corriente de gas en ese momento para generar la transferencia del soluto gas al líquido. Y esto se va a medir en función de la distancia. Gráficamente estamos hablando que existen 13 puntos, P sub I, C sub I, digamos, referido a referido, digamos, a la distancia o el alejamiento que tiene con respecto a la curva de equilibrio. También podemos medir o podemos ver dos secantes, N' y N2', que me está midiendo, me está mostrando las diferencias que hay entre P sub I, ¿no es cierto? Y P sub IE, que sería eh, el potencial entre la concentración del soluto gas en el gas y la concentración del soluto gas en el líquido, y P sub I sub 0 y P sub I sub E, que sería la presión en el punto de equilibrio del soluto gas y la presión parcial del soluto gas en el líquido. A la inversa, lo podemos ver o lo podemos leer mirándolo o midiéndolo en función de las concentraciones. Acá también podemos ver un poco mejor, esto cuando hablábamos de presiones y concentraciones en equilibrio. Fíjense que acá podemos ver, por ejemplo, qué queríamos decir cuando P sub I estaba en equilibrio con C sub I 0. Fíjense, es un punto fíjense que P sub I, llegamos a la curva de equilibrio y bajamos, y ahí tenemos la C sub I sub 0. Lo mismo, C sub I, subimos de la abscissa, subimos hasta la curva de equilibrio y encontramos la P sub I, que sería la presión parcial de ese componente en equilibrio con la concentración del soluto gas en el líquido, que se ha transferido, por supuesto. De esta manera, y trabajando sobre esto, llegamos a esta curva, a esta recta, perdón, esta línea recta en donde la pendiente, que es la relación entre las concentraciones, entre los coeficientes en el líquido y en el gas, el coeficiente de transferencia, es igual al cociente entre los potenciales de el soluto gas en la corriente gaseosa y el soluto gas en la corriente líquida. ¿Mm? Bien, luego, digamos, siguiendo el desarrollo, podemos llegar a relacionar o llegar a la relación entre los coeficientes locales y globales. ¿Mm?
Esto nada más que un desarrollo matemático. Luego podemos ver y podemos encontrar el valor de las distintas resistencias, ya sean totales, como son las dos primeras, o locales, como son las dos últimas, hacia abajo. ¿Esto para qué nos sirve? Las resistencias también me pueden ayudar para saber cuál es la fase que va a controlar la operación. ¿Cuándo la fase 1 controla la operación? La fase 1 controla la operación cuando su resistencia es mucho mayor que la fase líquida. Y viceversa, la fase líquida controla cuando su resistencia es mucho mayor que la fase gaseosa. Bien, acá podemos ver un esquema de la operación completa, en donde primero a un gas rico le extraemos un soluto por medio de un solvente o un aceite que usamos como solvente. Este solvente es retirado por el aceite rico, o sea, se produce una difusión de este gas en el líquido, el líquido lo absorbe y se lo lleva. En estas condiciones, la torre tiene que trabajar a la menor temperatura posible y mantener la temperatura lo más constante posible, porque si dijimos que la absorción depende de la temperatura, si varío la temperatura, va a variar digamos, el porcentaje o la fuerza impulsora que tiene para generar la absorción a lo largo de la torre. Como la absorción es una operación que es exotérmica, a medida que se genera esta difusión del gas en el líquido, la temperatura del líquido va aumentando. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que tratar de mantener constante esa temperatura. ¿Qué hago? O lo enchaqueto a la torre, o sea, pongo una chaqueta refrigerante toda la torre, en donde va circulando por fuera un líquido refrigerante para mantener la temperatura constante, baja y constante, o genero reflujos parciales. ¿Qué significa esto? Entro con el aceite arriba, cuando empieza a subir la temperatura lo saco, lo paso por un enfriador y lo vuelvo a introducir a la torre, y así sucesivamente 2 o 3 veces, tratando de mantener la temperatura constante de el fluido líquido que va bajando. Luego este aceite rico que trae el soluto lo paso a una torre de sorción. ¿Ahí qué hago? Hago un stripping con vapor de agua. ¿Qué es lo que hago? El vapor de agua es un componente más en esta corriente de componentes que trae el líquido. Pero ¿qué pasa? Nosotros sabemos que las presiones parciales de todos los componentes de una corriente es igual a la presión eh, con la que está trabajando ese sistema. Si yo incorporo un componente más, que en este caso es vapor de agua, las presiones parciales de todos los componentes disminuyen para mantener la temperatura constante, perdón, la presión constante a la presión de trabajo. Y por lo tanto, al bajar las presiones parciales, disminuyen las temperaturas de ebullición y, digamos, pasan al estado vapor los componentes más volátiles, que en este caso es el soluto que nosotros veníamos arrastrando en el aceite rico que viene de la torre de absorción. De tal manera que por la parte superior sale vapor más soluto y por debajo sale el aceite pobre, o sea, sale el aceite sin el soluto que ha sido arrastrado en la torre de absorción. Un esquema general de esta instalación y más detallado sería esto que tenemos acá, en donde vemos que por la parte de abajo de la torre de absorción hay un pulmón, un tanque receptor, que es de donde la bomba chupa, si no está trabajando contra la presión del sistema.
se puede quedar sin líquido y empezaría a cavitar la bomba. Y luego, fíjense, pasa por un intercambiador de calor, que intercambia calor con la corriente ¿cómo se llama? De líquido pobre que está saliendo de la desorción. ¿Mm? Acá. ¿Y por qué es esto? Y porque esta corriente que está subiendo necesita entrar lo más caliente posible acá, y de este sector viene fría, porque decimos que la operación se tiene que mantener a temperatura baja acá en la torre de absorción. Por lo tanto, esta corriente viene a baja temperatura. Y esta, que sale de acá, de la de desorción, viene a alta temperatura. ¿Por qué? Porque acá lo calentamos y acá intercambiamos calor con esta temperatura. Por lo tanto, esta temperatura baja, esta corriente baja su temperatura, le damos más temperatura con este calentador y lo incorporamos caliente a la torre de desorción, porque acá, mientras más temperatura tiene, mejor trabaja la desorción. Perdón. Y viceversa, esta corriente entra acá a este pulmón, acá tenemos esta bomba que se enfría un poquito más con este enfriador y entra acá fría a la torre de absorción. ¿Por qué hacemos este contacto acá? Y por un problema de economizar. ¿Por qué? Porque acá tenemos una corriente que necesita calor y acá está saliendo una corriente que necesita perder calor. Ustedes saben que el calor se genera en una caldera, en algún elemento que hemos tenido que utilizar energía, combustible, lo que fuese, para generarlo. Entonces acá lo que estamos haciendo es un aprovechamiento del calor que se está manejando en ambas operaciones, ya que acá necesitamos altas temperaturas y acá necesitamos bajas temperaturas. Y luego, bueno, se produce el proceso de separación que hemos explicado. Este proceso de absorción lo van a encontrar, por ejemplo, en esta pequeña planta que saben estar en las refinerías, que es para la recuperación de metales de catalizadores de hidrotratamientos desactivados. O sea, ustedes saben que todas las refinerías tienen tratamientos de cracking catalítico y el catalizador se agota. Entonces acá tenemos una operación en la cual acá justamente el anhídrido sulfuroso y el dióxido de carbono que se genera en la operación de purificación y digamos de regeneración, que es todo lo que ustedes tienen acá, hay que eliminarlo. Entonces en esta primera corriente se elimina con agua, eliminamos el dióxido de azufre, convirtiéndolo en ácido sulfúrico. Acá se escapa el dióxido de carbono, que acá, fíjense, es atacado o es, digamos, absorbido con hidróxido de sodio. ¿Mm? Luego, acá tiene todo un proceso de reciclaje para alimentar todo este proceso de refinación que se genera acá para recuperar níquel, cobalto, óxido molibdeno, bueno, todos los elementos que son necesarios y que son valiosos para el caso de los catalizadores o para la gente que realiza catalizadores. Bueno, hasta acá vamos a ver la primera parte de esta unidad temática.